Buen día, estimados estudiosos. Bienvenidos a nuestra segunda clase de la asignatura de Proyecto de Investigación 1. Hoy vamos a hablar sobre la metodología marco lógico y cómo vamos a aplicarla para realizar el diseño de nuestro proyecto de intervención. Por el momento voy a iniciar a compartir pantalla con la finalidad de que ustedes puedan observar la presentación para el día de hoy. Las preguntas van a ser respondidas al finalizar la videoclase. Ok. Entonces, esta clase está diseñada para el técnico profesional de procesos administrativos. Como les recuerdo, mi nombre es Cristian Camilo López. Entonces, vamos a hablar hoy sobre el módulo 2 y vamos a iniciar con la actividad 3 y la temática que trata la misma. Entonces, la metodología que vamos a tratar frente al módulo 3, módulo 2, a las actividades 3 y 4 para el diseño del proyecto de intervención van a partir desde la aplicación de la metodología de marco lógico para la definición y caracterización de las problemáticas específicas a tratar. Entonces, inicialmente vamos a hablar qué es el marco lógico. El marco lógico es una metodología que permite planificar los proyectos carentes de precisión. Esto puede ser uno de los procesos que pueden estar teniendo en sus empresas, es que a través de la aplicación del marco lógico puedo determinar claramente cuáles son los objetivos que persiguen las actividades del proyecto a desarrollar. Asimismo, esta metodología puede ser aplicable para proyectos que no se ejecutan exitosamente. ¿Qué significa esto? Que esta metodología me permite determinar cuáles son los problemas y actividades necesarias que tengo que diseñar para que el proyecto se ejecute exitosamente, es decir, para tener una caracterización específica de qué actividades tengo que realizar, el por qué y cómo hacer evaluación de su eficiencia. Por último, esta metodología puede ser utilizada cuando no se tiene una imagen clara de cómo luce el proyecto, es decir, cuando el proyecto ya se dio en desarrollo y no se tiene una base clara de qué es lo que se esperaba con su ejecución. Entonces, la metodología de marco lógico tiene 7 pasos. En los primeros 3, nosotros vamos a realizarlo en la primera actividad, en la actividad número 3, y los subsiguientes 4 vamos a realizar en la actividad número 4. Para el módulo número 3, vamos a realizar la definición del problema central. Esta definición, por favor, les pido que sea algo que se pueda resolver como en su papel de técnicos. Recuerden que este proyecto de intervención para el papel de técnicos es definir una problemática que sea de una complejidad baja. Recuerden que ustedes son técnicos, no pueden estar dentro de comités organizacionales, de comités donde se generen altas decisiones para la empresa. Entonces, sí, recuerden que estos van a ser más caso problemas procedimentales, de carencia de procedimientos, de carencia manual de procedimientos. Ese tipo de problemas son los que van a ser su objetivo para la solución. Al definir el problema central, lo siguiente que vamos a hacer es un análisis de involucrados. En este análisis de involucrados se les llama también los stakeholders, que son las personas que pueden verse beneficiadas y pueden tener grado de intervención en el proyecto que ustedes quieren desarrollar. Luego se hace un análisis de problemas a través del árbol de problemas, que esa es una técnica donde se hace un análisis del problema central, las causas que genera y las consecuencias que este genera. Luego se hace una transformación al paso 3 al paso 4 a la determinación del árbol de objetivos, el cual es transformar estas causas, estas consecuencias, en partes positivas, en escritos positivos con el fin de que esos sean los fines fundamentales a los que quiere llevar este trabajo. Ya vamos a hablar más adelante de cómo se hace un árbol de objetivos. Posterior a ello se hace un análisis de alternativas y un diseño de estrategias. A este diseño de estrategias es la elaboración de actividades que permitan dar la solución a las problemáticas que ustedes identificaron y a las actividades y cuáles son los procedimientos a desarrollar para que estos problemas se vuelvan estos objetivos. Y por último, se hace un resumen de todo este diseño de estrategias, análisis de alternativas a través de la matriz de marco lógico, que es el resumen de la matriz de marco lógico, la cual tiene 4 categorías: fin, propósito, compromiso y actividad. Ahora,
Esta metodología, como les venía mencionando, tiene un análisis de un problema, un análisis de involucrados y una selección de una estrategia de implementación óptima. Es decir, identifico qué problema es, qué personas pueden estar en pro o en contra de mi proyecto y cómo yo puedo darle solución a esos problemas a través de aplicaciones de actividades. Esta metodología se traduce a una matriz de marco lógica en la cual se evidencia qué se pretende hacer, es decir, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué supuestos claves, es decir, yo qué necesito para el desarrollo de ese trabajo, qué insumos voy a necesitar y qué productos voy a generar a través de la aplicación de este tipo de actividades. Por último, también voy a determinar cómo voy a evaluar y monitorear el proceso, es decir, cómo puedo identificar si mi actividad permitió o no permitió un adecuado desarrollo de lo presupuestado y si me permitió o no darle solución a la problemática determinada. ¿Qué ventajas tiene? Que me aporta una terminología uniforme, que aporta un formato para llegar a acuerdos precisos, es decir, yo determino qué objetivos tengo, qué metas tengo y qué riesgos puedo correr con la implementación de mi proyecto. Me da un suministro, un temario analítico, es decir, yo puedo determinar a partir del marco lógico un informe de interpretación de cómo su eficiencia en torno a la resolución de la problemática. Me permite enfocarme en el trabajo técnico, los aspectos críticos, es decir, no me desvío con pequeñas problemáticas, sino identifico cuáles son las problemáticas específicas para darle solución a un problema particular. Además, suministro información para organizar y preparar en forma lógica el plan de ejecución del proyecto. Es decir, me permite determinar un cronograma de acción, un presupuesto a establecerse para la ejecución del proyecto. Me permite determinar procedimientos establecidos para cumplir los objetivos a las metas. Por último, me proporciona una estructura para expresar información más importante, es decir, me permite elaborar informes técnicos a, que pase el presentador a los gerentes o a los coordinadores de programa o a los coordinadores de procesos con la información técnica específica que se requiere para el desarrollo de sus trabajos. Ahora, en la actividad 3 vamos a desarrollar tres grandes partes. La primera es la identificación de problemáticas y alternativas de solución, en la cual a través de su experiencia en la empresa donde están desarrollando su trabajo o su práctica, van a determinar la percepción de una situación problema y cuál es la motivación para solucionarla. Es decir, van a hacer la descripción del problema y la justificación del mismo. Posterior a ello, van a hacer un análisis de involucrados denominados stakeholders. En esta van a determinar quiénes, qué personas o qué organizaciones o qué entidades pueden tener interés sobre el proyecto que ustedes desean implementar, es decir, que pueden tener beneficio directo o indirecto frente al proyecto. Asimismo, van a investigar roles, intereses, el poder relativo y capacidad de participación de estos stakeholders sobre el proyecto. Es decir, van a determinar si tienen posiciones de cooperación o conflicto y pueden interpretar esto para la posible incorporación al diseño, sobre todo las personas que van a tener un beneficio directo y que pueden tener una posición de cooperación. Por último, van a hacer un análisis de problema a través de la caracterización de los problemas principales que ustedes observaron, estableciendo un problema central que se determina a través de la prioridad y selectividad. A través de también se van a determinar los efectos principales, es decir, causas del problema en cuestión y las consecuencias del mismo. Toda esta información se va a resumir en lo que se llama un árbol de problemas. Entonces, vamos a iniciar con la explicación de cada uno de ellos. En términos de identificación de problemas y alternativas, básicamente es la percepción que ustedes tienen de problemas frente a la empresa, la cual va a ser complementada con información secundaria que obtengan a través de la entrevista con su jefe, de la entrevista con la persona que está a cargo suyo, frente a cómo pueden darle solución a ese problema. Y también les va a permitir entender cómo es la motivación o para qué servía su proyecto en caso de que resultara aprobado y en caso de que se implementara. Lo segundo, vamos a hablar del análisis de involucrados y por último vamos a hablar en la actividad número 3 del análisis de problemas. Entonces, la matriz de stakeholders. Esta matriz reconoce a todas aquellas personas u organizaciones impactadas directa o indirectamente por el proyecto y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto. La matriz de stakeholders es la matriz que les estoy presentando a mano derecha. Esta matriz
está evaluada bajo dos variables. La primera es grado de influencia y la segunda es posicionamiento respecto al proyecto. ¿Qué significa grado de influencia? Es, perdón, es el grado de aprobación o desaprobación que puede tener una persona para la ejecución de un proyecto. Un ejemplo de una persona con un alto grado de influencia en una organización es el gerente general de la organización o el coordinador o el director, el encargado del proceso que se esté evaluando. Una persona que tenga un grado de influencia bajo puede ser un operario de un proceso de manufactura. Esa persona simplemente es operador que se desarrolla un procedimiento que ya está establecido, pero no puede tener influencia frente a una mejora en sus procesos diarios, debido a que él no tiene una influencia para la generación de un proyecto. Ahora, posicionamiento respecto al proyecto es cuán favorable o desfavorable está una persona para en torno a un proyecto específico. Si volvemos al caso del gerente general y el operario, si estamos hablando de un proyecto que queremos mejorar las condiciones de laborales frente a un operario, entonces ese operario va a tener una posición excesivamente favorable en términos de posicionamiento respecto al proyecto. En cambio, un gerente general puede tener una posición o neutra en el caso que no le interesa mejorar o mejorar las condiciones laborales de su trabajador, o muy favorable en términos que la organización desee mejorar las condiciones laborales, o muy desfavorable en términos que el gerente general esté en contra de la realización de ese proyecto. Para obtener esta matriz de stakeholders, ¿qué se requiere determinar? ¿Quiénes son los interesados? Y el único que sabe quiénes son los interesados para el posible proyecto que ustedes deseen desarrollar son ustedes mismos, queridos estudiosos. En primero se requiere tener nombre de la persona, el tipo, es decir, el cargo ocupado dentro de la empresa, tener claros los objetivos del proyecto sobre los que el interesado muestra inquietud o sobre los que puede influir, el nivel de interés y poder que ejercen sobre el éxito del proyecto, y las estrategias que se llevarán a cabo para gestionar de manera eficaz y eficiente sus expectativas. Aquí les voy a explicar un breve ejemplo de cómo se lleva una matriz de stakeholders. Vamos a asumir que estamos dentro de una universidad, un colegio, donde sea, y tenemos estas esas cuatro personas que pueden sentirse interesadas con respecto a un proyecto X que me voy a inventar. El proyecto se llama Estudio de Cargas Laborales. Entonces, el director, el director en grado de influencia, que sería alto, medio, bajo o muy abajo. Entonces, en términos de nuestra experiencia frente al proyecto que yo quiero desarrollar, podemos decir, y vamos a asumir con este ejemplo, que el director presenta en términos de grado de influencia un muy alto, es decir, que el director puede definir si se da o no se da este proyecto, sin embargo, su posición es neutra frente al mismo. También tenemos al coordinador académico con su letra C. El coordinador académico puede tener una gran influencia alto, dado que este va a ser la persona encargada de realizar la observación, realizar la evaluación del proyecto y tiene una posición favorable. O sea, que esta persona puede estar dentro de las opciones de personas a favor del proyecto y que tienen que ser tenidas en cuenta para el desarrollo del mismo. También se encuentra el director. El coordinador de programa, la persona encargada del programa en el cual se va a hacer el estudio de cargas laborales, puede estar excesivamente favorable. Sin embargo, su grado de influencia, es decir, si tiene la posibilidad de decir hagamos o no hagamos el proyecto, es bajo. Es decir, que esta persona se tiene que tener en cuenta, pero su grado de influencia para la aceptación del proyecto es bajo. Y por último, el docente, que como les venía contando, este estudio de cargas puede mejorar sus condiciones laborales, pues en términos generales va a estar muy favorable respecto al proyecto. Sin embargo, su influencia para aprobar o no aprobar este proyecto es muy baja. Entonces, así, queridos estudios, es como se llena una matriz de stakeholders. Este es el formato que ustedes, posterior a realizar la matriz anterior, deben llenar con cada uno de los stakeholders determinados. Nombre del proyecto, el código lo pueden dejar en blanco, fecha de inicio lo pueden dejar en blanco. Stakeholder es la posición que ocupa. Perdón, es el nombre y el tipo, stakeholders es el nombre de la persona que ustedes categorizaron y el tipo es el cargo que ocupa dentro de la empresa. Objetivo resultado es el objetivo específico que yo le presenté a esta persona del cual se puede sentir interesado. Por ejemplo, un objetivo para este proyecto es
determinar cuáles son las cargas establecidas de cada uno de los trabajadores en la empresa. Para el director de la empresa puede ser ese el objetivo con su nivel de interés alto. Sin embargo, el posicionamiento es neutro en términos de si le interesa o no le interesa darle aprobación a este tipo de proyectos. Si tenemos, por ejemplo, un director que es la persona que me da aprobación con nivel de interés bajo y posicionamiento alto, es unas personas que tengo que hacer acciones para que este nivel de interés aumente a través de acciones posibles de impacto positivo. Y si esta persona puede tener un nivel de interés bajo y un posicionamiento alto, puede generar acciones que me den impacto negativo frente a mi proyecto. Es decir, si utilizamos el caso, por ejemplo, del docente, con su nivel de interés muy favorable, pero con su posicionamiento, perdón, con su nivel de interés bajo, pero su posicionamiento alto, puede tener de condiciones de acciones posibles de impacto positivo, que esta sea una persona colaborativa, que nos permita determinar cuáles son los procesos que desarrolla y cuál es su carga laboral. Sin embargo, de impacto negativo, pues puede tener muy bajas características de impacto negativo. Entonces aquí yo planteo estrategias muy básicas para cómo hacer que estas acciones posibles que se me generen con cada uno de los stakeholders no surtan impactos negativos y que se mejoren los impactos positivos que me puede desarrollar. Y por último, sean unas conclusiones. Asimismo, se solicita una matriz FODA. Cualquier cosa, igual esto es algo de cultura que ustedes aprendan cuando hagan análisis de resultados. En psicología, cuando se presenta a discutir un proyecto de alto impacto en una empresa, se recomienda siempre iniciar por las fortalezas y las oportunidades para mejorar la receptividad de los interesados. Entonces, el objetivo es que ustedes empiecen a hablar sobre la matriz FODA. En la matriz FODA, ¿qué necesitamos? Que ustedes en su organización, con base en la problemática específica que escogieron, determinen las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que puede tener nuestro proyecto frente a esa problemática. Y planteen estrategias, fortalezas, oportunidades, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, amenazas para la correcta implementación del proyecto que ustedes van a planear. Ahora vamos a pasar a la caracterización del árbol de problemas. El árbol de problemas, recuerden que es determinar de los múltiples problemas que yo puedo encontrar en una organización, el problema general, el problema particular que puede estar ocasionando que la organización tenga problemáticas en torno a un proceso específico. Entonces, lo primero que yo tengo que caracterizar es qué problema central voy a aplicar. Para el ejemplo que yo les voy a presentar a continuación, vamos a hablar sobre la alta accidentalidad de los automóviles, de los automotores. Vamos a coger un caso X, el sistema masivo de transporte de una ciudad X. Tiene una alta accidentalidad de automotores. Ese es el problema central. Ahora, ¿yo qué tengo que determinar? ¿Cuáles son las causas que generan esa alta accidentalidad? Entre tantas, podemos encontrar la imprudencia de conductores, las calles en mal estado y los vehículos en mal estado. Ahora, en lo posible, eso se llama el primer grado de causalidad. En lo posible les solicito que hagan un segundo grado de causalidad, como por ejemplo lo estamos viendo acá. ¿Qué genera que existan vehículos en mal estado? Que el parque automotor presenta vehículos obsoletos y existe un mal mantenimiento de vehículos. Entonces, esas son las causas que me generan la alta accidentalidad de automotores. Ahora, ¿qué me genera estas causas? Me generan, por ejemplo, que los pasajeros que yo transporto diariamente lleguen tarde al trabajo, que existen alta frecuencia de lesiones y muertes, que existan altas pérdidas económicas para la empresa y que la imagen de la empresa sea mejorada. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo es un árbol de problemas en la cual se está haciendo una segmentación del problema central, las causas que genera que le solicito que sean entre de primer y segundo orden de causalidad y las consecuencias. Ahora, esto es lo primero que van a realizar en la actividad número 3. Vamos a pasar a la actividad número 4. En la actividad número 4, el objetivo es que ustedes pasen del árbol de problemas al árbol de objetivos. Es decir, que formulen los objetivos y organizarlos en generales específicos. Conclusión, con el árbol de objetivos, ustedes determinan cuál es el objetivo realmente del proyecto que van a implementar.
¿Cómo es la funcionalidad de este árbol de objetivos? Consiste en tomar estas problemáticas y las vuelvan en soluciones expresadas en estados positivos. Entonces, por ejemplo, si tomamos este que es causa imprudencia de conductores, para pasarlo de estado negativo a estado positivo es pasar de imprudencia de conductores a prudencia de conductores, es decir, vamos a mejorar la prudencia en términos de la conducción de las personas encargadas de movilizar movilizar a los trabajadores a través de los buses de la organización, por ejemplo. Entonces obtengo este que es un árbol de objetivos. En el problema central se sigue viendo la misma estructura, un problema central, unas causas y unas consecuencias, pero transformadas en árbol de objetivos. Para el primer ejemplo pasa de imprudencia de conductores a prudencia de conductores. Pasamos de calles en mal estado a calles en buen estado. Pasamos de vehículos de mal estado a vehículos en buen estado. Pasamos de mal mantenimiento de vehículos a buen mantenimiento de vehículos. Si ustedes observan, es el mismo árbol de problemas, exactamente el mismo, solo que las frases que se encuentran dentro de ese árbol ya pasan a ser estados positivos. Entonces, ya pasar de problemas a objetivos es muy sencillo. El problema fundamental es que ustedes tienen que generar un árbol de problemas específico, estructurado, frente a unas problemáticas que sean fáciles o alcanzables de solucionar en el término del técnico de proyecto de investigación 1. Ahora, una vez teniendo el árbol de objetivos, se realiza la estructura analítica del proyecto, es decir, la matriz de marco lógico. Esta estructura analítica de proyecto me va a permitir, uno, identificar alternativas de solución y segundo, dar una selección a la alternativa apropiada. Si ustedes observan aquí, la estructura analítica del proyecto tiene exactamente la misma estructura del árbol de objetivos y el árbol de problemas. Aquí la diferencia es que cada una de ellas adquiere un nombre. Pasamos de problema central a objetivo central a propósito. Pasamos de consecuencias generadas a fin. Pasamos de causas a alternativas y esas alternativas o estas causalidades se le generan actividades, es decir, programas de acción para darle solución a esos problemas. Entonces, si volvemos al árbol de objetivos que teníamos anteriormente y lo volvemos una estructura analítica de proyecto, el problema central se transforma en un propósito. Las consecuencias se transforman en fines, es decir, con mi proyecto, yo que estoy buscando, con las causas se ven los componentes de la estructura analítica del proyecto y cada una de las soluciones que yo le pueda dar a estos componentes se llaman actividades o programas. Entonces, analizando un poquitico, vamos a hablar que queremos disminuir pérdidas económicas. Entonces, para disminuir pérdidas económicas, ¿yo qué quiero hacer? Reducir accidentales automotores. Entonces, yo quiero que mi empresa deje de perder económicamente. Esa es mi finalidad. Para esto, ¿qué me propongo? Reducir los accidentales automotores. ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de un programa de capacitación de conductores. Recuerden, por ejemplo, que en el árbol de objetivos, aquí se encontraba prudencia de conductores. Yo quiero mejorar la prudencia de los conductores. ¿A través de qué? A través de un programa de capacitación de conductores. Entonces, este programa de capacitación puedo generarlo a través de qué? De contratación de docentes y de seleccionar participantes para un programa de capacitación. Entonces, este componente se desarrolla a través de diversa aplicación de programas. Entonces, aquí es donde ustedes van a desarrollar los programas que ya van a hablar más, ya van a saber más adelante cómo de la plantilla pueden generar un programa. El programa para darle solución a uno de los componentes de su proyecto de intervención. Entonces, esto va a ser, digamos, como que la punta del iceberg de todo el proceso que ustedes tienen que desarrollar para generar un adecuado proyecto de intervención. Ahora, esta estructura analítica se transforma en la estructura de matriz de marco lógico a través de esta tablita que tiene las 4 características básicas de la matriz de marco lógico: fin, propósito, componentes, actividades, con unos indicadores de medición, unos medios de verificación y unos supuestos que se van a transformar en hipótesis y riesgos.
Entonces, ¿qué son los indicadores? Nos permiten un método de evaluación confiable y cuantitativo que permite saber el avance que se tiene en términos de logros en el tiempo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un programa de capacitación, quiero hacer un programa de compra de nuevos vehículos y yo quiero hacer un programa de ¿de qué? Dejemos esos dos, programa de capacitación y programa de compra de vehículos. Estos dos programas puedo medirlos como actividades realizadas versus actividades propuestas. Si el primer programa de capacitación me decía que yo tenía que hacer 3 capacitaciones en 2 meses y en los 2 meses realicé el 3 por 3 capacitaciones, entonces son actividades realizadas 3, actividades propuestas 3. 3 sobre 3, 1 por 100, 100%. Es decir, que ese indicador me permite determinar que el programa de capacitación fue cumplido exitosamente. Más adelante les voy a explicar otros indicadores. Métodos de verificación, que es la siguiente columna. Esta me permite rectificar los entregables que dan constancia del trabajo, del estado de avance que se debe lograr y el tiempo y los recursos que se van a utilizar. Entonces, por ejemplo, para mi programa de capacitaciones a operarios, ¿qué evidencias puedo tener? Pues puedo tener fotos de las capacitaciones. También puedo tener el formato de firmas de asistencia de todas las personas a capacitación. Estos son los medios de verificación. Para, por ejemplo, la compra de vehículos, que es el ejemplo que les tengo más adelante, puedo tener los recibos de compra de cada uno de los vehículos adquiridos. Y por último, venimos a la columna de supuestos. En la columna de supuestos yo puedo tener dos supuestos en términos de texto que yo tengo que colocar en esta tabla. La primera puede ser hipótesis y la segunda son riesgos. Se entiende la hipótesis como una explicación supuesta que esté bajo ciertos hechos a que le sirve de soporte. En otras palabras, es un conjunto de datos que describen un problema donde se propone una reflexión y o explicación que plantea la solución a dicho problema. Aquí lo que yo quiero mirar es las posibles soluciones que yo como dueño del proyecto puedo creer que se van a dar. Por ejemplo, en la capacitación yo puedo generar como hipótesis que todos los operarios van a asistir a la capacitación y que van a mejorar su prudencia al conducir. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis puede ser que aunque vayan todos los trabajadores, la imprudencia en las calles va a seguir siendo igual. Esas son hipótesis. ¿Qué riesgos puedo tener? Un riesgo es como lo que dije anteriormente. Aunque vayan, los conductores van a seguir teniendo la misma imprudencia al conducir, entonces eso puede ser un riesgo. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto. Por ejemplo, lo que les comentaba, las personas van a capacitación, pero siguen sin mejorar su prudencia. Ese es un riesgo que yo puedo correr al aplicar este proyecto. Otras personas pueden ser que mi proyecto no se desarrolle debido a la lentitud en la toma de decisiones o que mi profesor, el profesor que está haciendo, la persona que está haciendo la capacitación del proceso para mejorar la prudencia de los conductores tiene baja calificación en términos de su parte profesional. En la empresa me dio una persona inexperta en el tema de prevención en tránsito y transporte y los trabajadores pues no le ponen atención y se generó ese riesgo. Entonces son hipótesis y riesgos que deben ser consignadas en esta columna de supuestos. Entonces, si volvemos a nuestra estructura analítica del proyecto, que recuerden que surge del árbol de problemas, que luego se transforma en cosas positivas en el árbol de objetivos, y luego se transforma en la estructura analítica del proyecto. Al determinar los componentes dentro de ese árbol de objetivos, voy a hacer una matriz de marco lógico. ¿Con qué la voy a hacer? Con estas cuatro. Como finalidad, quiero disminuir las pérdidas económicas de la empresa. Además, quiero como propósito reducir la accidentalidad de los automotores. ¿A través de qué? A través del programa de adquisición de vehículos nuevos con la actividad de cotización de los valores para esos vehículos. Y se me genera esta tabla. Observen que esta tabla únicamente va para esta línea. Por eso es que les solicito que sus proyectos sean lo más cortos posibles, porque ustedes se plantean propósitos grandes, van a tener una gran cantidad de componentes a desarrollar. Y si solo para esta línea genere esto, una matriz de marco lógico real para un proyecto puede ocupar muchas páginas. Entonces, vamos a analizar cada uno de estos, a través de la matriz de marco lógico. Primero,
Disminuir pérdidas económicas. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el resumen de mi objetivo? Reducir en un 10% los ingresos provocados por los accidentes generados por los automotores. Como mi objetivo es disminuir las pérdidas económicas, ¿yo qué quiero? Pues reducir el 10% de la plata que está saliendo por los accidentes. ¿Qué indicador me permite determinar esto? Tengo este indicador. Este indicador que me está diciendo, el egreso en el tiempo 1, digamos en el mes de hoy. Entonces, hoy salieron 20 millones de pesos por accidentes de los automotores, menos el mes anterior. En el mes anterior, en el mes siguiente. Entonces, en el mes siguiente, yo tengo, que, que debido a la aplicación de mis procesos, yo egresé, mi empresa egresó únicamente 10 millones de pesos, dividido en el mes anterior, o sea, en el mes 20. Al hacer esa cuenta, yo encuentro que es 20 menos 10 me da 10, dividido en 20 por 100%, esto me da igual a un 50%. ¿Qué significa eso? Que en comparativos del mes 1 versus al mes siguiente, yo reduje en términos de egresos un 50%. Es decir, que mi programa permitió cumplir este objetivo. ¿Yo cómo puedo verificar eso? Pues a través del consolidado mensual de egresos de la compañía. Entonces, el medio de verificación fue este. Y por último, hipótesis y riesgos. Recuerden que la hipótesis es la posible solución. Y entonces puede ser que no se reducen los ingresos debido a que no se han desarrollado los procesos de compra de vehículos nuevos. Entonces, este puede ser un riesgo, una hipótesis. Entonces, esta es la primera con la finalidad. Ahora, con el propósito. Recuerden que el propósito es reducir la accidentalidad de automotores. ¿Cuál puede ser mi objetivo? Reducir en un 10% la cantidad de accidentes de tránsito en los automotores de la empresa. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en el cual no se cumplió, como con el indicador. Mes de hoy. Mes de hoy tuve 30 accidentes. Entonces estamos en julio. Y en agosto, mágicamente dio que los conductores no sé qué pasó y les dio por accidentarse 40 veces. Sobre el mes que estoy haciendo el análisis, que es este mes, julio, que tuve 30, y al hacer este cálculo, 30 menos 40, tengo menos 10 sobre 30, 0, 0 se va, un tercio, esto me da un aumento del menos 33%, 0.3%. Entonces, ¿qué significa eso? Que en vez de reducir la cantidad, la aumenté en un 33%. Es decir, que este objetivo no se cumplió. Este es el poder de los indicadores que me permiten determinar si el objetivo se cumple o no se cumple. ¿De dónde puedo sacar la información para ese indicador? A través del consolidado mensual de accidentes del tránsito de automotores de la compañía. Es decir, que mensualmente me están llegando un informe diciendo, oiga, este mes se accidentaron 30 personas, y el siguiente 20, y el siguiente 10. Entonces se está viendo una reducción notable. Ese es el poder de los indicadores. ¿Qué hipótesis puedo tener? Que pues no se reduzcan los accidentes o que sí se reduzcan. Entonces, aquí es lo vital, que ustedes hagan esta actividad. Si seguimos, por ejemplo, con los componentes, que estamos hablando del componente de adquisición de vehículos nuevos, como objetivo podemos tener adquirir 20 vehículos nuevos del modelo 2017. El indicador, pues cantidad de vehículos adquiridos. Si compré 3, pues tengo 3 y la meta eran 20, entonces no cumplí. La meta eran 80 y compré 20, tampoco cumplí. Pero aquí dije quiero comprar 20 vehículos y compré 20 vehículos, la cumplí. Compré 25, la cumplí en exceso. Entonces, ese es un indicador. ¿De dónde yo lo puedo verificar? Pues a través del inventario del parque automotor. Si actualmente tengo 50 vehículos y para el siguiente mes ahora tengo 30, entonces, adquirí cuántos vehículos nuevos, 10. Voy a revisar si son vehículos modelo 2017, sí, entonces cumplí la meta. Y también del reporte del desembolso por compra de vehículos. Hipótesis que comprarse la totalidad de los vehículos o puede no comprarse. Por último, vamos a las actividades o programas para nuestro lenguaje. Entonces, ¿cuál era la actividad? Cotización de valores, es decir, cotización de los vehículos.
¿Cuál era el objetivo? Cotizar en 3 empresas diferentes el precio de vehículos modelo 2017. Indicadores, cantidad de cotizaciones realizadas. Coticé solo en 2 empresas, no cumplí. Coticé en 3, sí cumplí. De dónde puedo verificar es el reporte de cotizaciones y las cotizaciones entregadas a la administración. Y por último, hipótesis y riesgos que pueden no realizarse esta gestión. Entonces, espero que aquí haya sido muy claro cómo es la estructura de marco lógico. Ahora, vamos a hablar específicamente de este, que son las actividades o programas. Entonces, recuerden que estamos haciendo un ejemplo frente al programa de cotización de los vehículos. ¿Cuál es el objetivo de este qué? De este programa o actividad? Pues cotizar el precio de los vehículos modelo 2017. ¿Cuál es la meta? Ya la tienen acá. Cotizar en 3 empresas diferentes el precio de los diferentes vehículos 2017. Indicador, ya lo tienen acá. Actividad controlar, se especifica la causa a la cual se dirige esta actividad. Entonces, este ya lo tenemos, este ya lo tenemos, este ya lo tenemos. Actividades a controlar. ¿Qué actividad? ¿Qué queremos controlar? Pues queremos es que la empresa adquiera nuevos vehículos. Esa es la actividad que queremos controlar. ¿Para qué? Porque los vehículos que tiene la empresa se encuentran en mal estado. Eso es lo que ustedes tienen que escribir acá. ¿De dónde sale eso? Pues del árbol de problemas y el árbol de objetivos. Ahora viene lo que ustedes tienen que diseñar, acciones generales. Aquí lo que tienen que hacer es explicar o plantear los procedimientos o acciones que se van a desarrollar para el desarrollo de este programa. ¿Listo? Debe ser lo más claro posible para que al momento de la lectura cualquier persona pueda implementarla en la organización. ¿Qué significa esto? Que usted va a enseñar un programa para que cualquier persona pueda desarrollarlo. Entonces aquí se tiene que hacer claridad en qué se va a hacer, cómo se va a hacer, en dónde se va a hacer. Se recomienda el uso de diagramas de flujo usando los propuestos por el ANSI o por textos numerados, es decir, van a ser primer paso, ir a la empresa A. Segundo paso, realizar cotización de vehículos 2017. Tercer paso, obtener la cotización firmada por gerente general de la organización. Eso tiene que ser. Cuarto paso, hacer llenado del formato Pepito Pérez, que dice cuáles son los valores obtenidos para cada vehículo que se quiere comprar. Esas son las acciones generales, el planteamiento de lo que tienen que hacer para el desarrollo de esa actividad. Aquí en criterios operativos son las características mínimas que debe proveer la organización para el adecuado desarrollo de esta actividad. Por ejemplo, para este proceso tendría que ser los viáticos para realizar el viaje a cada una de las empresas, o el teléfono o el internet para realizar la cotización vía online, y el formato establecido para hacer el llenado de los valores obtenidos. Lugar de aplicación, pues ¿cuál es el lugar de aplicación? Pues cada uno de los concesionarios y población beneficiada. Aquí en este caso la población beneficiada sería la organización en general porque va a ser una compra de vehículos nuevos. Personal requerido. Aquí, por favor, coloquen la persona que se requiere para el correcto desarrollo de esta actividad. Se escribe la profesión del cargo, nunca se coloca el nombre propio. Entonces, por ejemplo, aquí pueden colocar técnico en procesos administrativos. Responsable de vigilancia de la actividad, que puede ser la persona que está encargada de su función. Presupuesto, es decir, cuánto va a costar este único programa, y el cronograma, es decir, cuándo se va a hacer. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio muy sencillo para determinar los procedimientos en términos de diagramas de flujo. Y para ello vamos a hacer un café. Este es un diagrama de flujo que me permite determinar cómo es el procedimiento para desarrollar una tarea. Este ejemplo es muy sencillo, les pido por favor que lo tengan en cuenta para cuando hagan desarrollo de sus procedimientos para el programa que quieren plantear. Determinen primero qué elementos se requieren, que en este caso van a ser ingredientes. Aquí ya se encuentran listados. Esta elipse es una figura de inicio y de cierre. Los cuadros son actividades de proceso. Estos cuadros que parecen una D alargada son tiempos o detenciones por espera según la función que se coloquen acá. Y los rombos son decisiones. Entonces, si yo entro a este análisis, a este diagrama de flujo, yo encuentro que aquí inicio con obtención de una olla. Luego a esa olla le agrego café y agua y la empiezo a calentar. ¿En dónde? En una estufa.
Luego empiezo a revolver usando una cuchara y que tengo una demora. ¿Qué demora es? Esperar ebullición. ¿Cómo salgo de esa demora? Preguntándome, ¿ebullió? Entonces, si no he ebullido, o sea, si no está haciendo burbujitas, si no está calentado suficiente, tengo que seguir esperando ebullición. Cuando ya ebulle, es decir, cuando ya el agua hirvió, salgo de esta decisión y voy a colar con un colador. Le agrego azúcar, ajito y sirvo. Este es un proceso que cualquier persona puede seguir para realizar un café. Y la invitación es que ustedes utilicen este tipo de procedimientos para caracterizar las acciones generales que ustedes van a desarrollar en su, ¿en su qué? En su programa o actividad que van a desarrollar para la resolución de esta problemática específica. También dentro de la actividad se solicita que realicen un programa de actividades a través de un modelo Gantt. Aquí se encuentran dos videos que ustedes pueden ver para realizar modelos Gantt por internet. ¿Qué es un cronograma Gantt? Es un listado de las tareas con unos tiempos que pueden ser en meses o en días y unas columnas donde se selecciona cuál va a ser el tiempo de cada una de estas actividades. Por ejemplo, la tarea 1, si estos son meses, va a tener un tiempo de duración de 4 meses y una vez se termine la tarea 1, puede empezar a desarrollar la tarea 2, que va a desarrollarse entre los meses 5, 6 y 7. Sin embargo, la tarea 3 no es consecutiva, entonces puede desarrollarse en los meses 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces aquí yo estoy hablando de cuánto me va a demorar en cada uno de los procesos y actividades que yo diseñé anteriormente. Asimismo, se solicita que hagan el presupuesto, en el cual se determine cuáles son los recursos a gastar y siempre recuerden que se tiene que sumar el 10% de imprevistos en donde se determine, se haga el 10% de los imprevistos frente al presupuesto total. Recuerden una cosa, en los presupuestos tienen que colocarse todos los rubros económicos que se necesitan para el desarrollo de la actividad y del proyecto. Recuerden otra cosa, si ustedes hacen un presupuesto que esté por debajo de lo que ustedes van a gastar, entonces el restante tiene que sacarlo de su bolsillo. Y por el caso contrario, si es en exceso, pues pueden presentarse problemas por errores de contabilidad dentro de su proyecto para la organización. Entonces siempre estos presupuestos tienen que ser de mucha cautela. Aquí les presento una bibliografía y voy a hacer un espacio para presentarle la plantilla a desarrollar en todo el término de su trabajo. Entonces, la plantilla ya se encuentra adjunta en las actividades en esta plantilla 3 y plantilla 4. El objetivo es que ustedes inicien, de una vez inicien su trabajo en la plantilla 4 que les voy a presentar a continuación. Esta plantilla 4, ya se encuentra establecida para que ustedes simplemente tengan que hacer llenado de los datos que se están solicitando. Asimismo, esta plantilla presenta estilos automáticos. Entonces, cada uno de esos estilos me genera esta tabla de contenido que les va a permitir mejorar la organización en el texto. También les solicito el favor que hagan una lectura general de esta plantilla previa a su modificación, dado que contiene información que requiere que ustedes tengan en cuenta para la adecuada presentación del mismo trabajo. Aquí les solicito que hagan un resumen de su trabajo entre 130 y 300 palabras, es decir, muy cortico, donde hagan una claridad de todo lo que se hizo en el trabajo. El abstract, que es el mismo resumen pero traducido en inglés. Las palabras clave, que son máximo 7 palabras, por favor hagan un listado, es decir, hagan una palabra. Por ejemplo, administración, proyecto de intervención, empresa X. Simplemente es un listado, no vayan a hacer definiciones de cada una de las palabras clave, etcétera. Luego en la tabla de contenidos, porque les solicito que traten de mantener esta estructura para que ustedes posteriormente cuando terminen su trabajo simplemente hagan esto. A eso se llama una tabla automática de Word. Esta tabla automática, si ustedes observan, en trabajo no tiene un capítulo de introducción y aquí, aquí ya aparece desligada. Ustedes hacen clic derecho sobre actualizar campos y la tabla automáticamente se va a actualizar a los títulos que yo tengo presentes dentro del trabajo. Es decir, es una documento que ya se encuentra estructurado para que ustedes lo desarrollen adecuadamente. También presenta nombres de figuras, lista de tablas, entre otros. Ahora,
Información importante, léanla. Esta es la caracterización del documento en general. Por favor, realicen una lectura adecuada de todo este trabajo. Ahora, en capítulo 1, introducción y planteamiento del problema, ¿qué debe incluir? Debe incluir el problema de investigación, y entre problema de investigación no solo presentar cuál es la problemática específica, sino cómo se justifica esta problemática, es decir, por qué es el interés de desarrollar este trabajo. Se pide un objetivo general, solo un objetivo general del trabajo. Luego viene el capítulo que son los resultados obtenidos. Esta información, por favor, léanla, los literales 2.1 y 2.2, y posterior a su lectura tengan en cuenta de esta lectura, por ejemplo, cómo se hace la correcta referenciación de figuras en normas APA y cómo se hace la correcta referenciación de tablas en normas APA, que son estas que se encuentran aquí a continuación. Posterior a su lectura, les recomiendo que hagan una copia de este trabajo, realicen el borrado de los literales 2.1, 2.2 de esta parte de toda esta parte de introducción y dejen todo lo que esté después de que incluir el capítulo 1. Entonces, lo mismo para el capítulo 2. Para el capítulo 2, ¿qué se solicita? Que ustedes hagan un análisis de interesados directos y población beneficiada, es decir, un texto, es decir, haciendo enter. Noten que aquí pasamos de un estilo de UMB título a un estilo UMB normal. Entonces, ustedes hagan acá el análisis de la problemática usando 1000 palabras. Luego, me hagan la determinación de los actores involucrados en el proyecto de intervención. ¿Qué solicito acá? Que me inserten la matriz de stakeholders y la referencian según las normas APA. Por ejemplo, si es una figura, entonces me la referencien como figura, si es una tabla, me la referencien como tabla. Recuerden que aquí el objetivo es que ustedes me hagan el análisis de como mínimo tres actores que pueden influenciar en su trabajo. Ya les expliqué anteriormente cómo se hace. Posterior, que me inserten la matriz FODA y me hagan el análisis de la misma con la identificación y análisis con las estrategias. Y que también me referencien esto, sea tabla o sea figura, a través de la norma APA. Posterior, que me hagan el árbol de problemas principales, que ya les expliqué cómo es. Esto sería una figura. El árbol de objetivos es una figura. Y la estructura analítica del proyecto ya les expliqué cómo se llena. Cada una de estas figuras o tablas que me las coloquen, referencienlas según normas APA, por favor. Posterior, me hagan el diseño de un programa al proyecto de intervención solo uno y me llenen la tablita acorde a que les expliqué en clase. Por último, hacer unas conclusiones dentro del trabajo. Por favor, realicen la lectura de todo esto para que ustedes puedan hacer una adecuada conclusión. También les solicito que me hagan las referencias bibliográficas y me hagan citas textuales según las normas APA. Ustedes tienen acceso a este tipo de información a través de la guía didáctica. También se encuentra el formato del documento, la extensión máxima, dejémoslo, la extensión que no supere las 20 páginas. De igual manera, solicito una extensión mínima de 15 páginas en todo el trabajo. En todo el trabajo. Noten que ya solo el trabajo ya tiene 25 hojas, pero es porque tiene más información. Entonces, muchachos, espero que esto haya sido claro. Y nos veremos la próxima oportunidad. De igual manera, voy a mirar si existen preguntas dentro de la plataforma. Entonces, no veo que no existen preguntas en la plataforma, entonces igual les dejaré que esta videoclase queda grabada y la pueden revisar en cualquier momento. No siendo más, les deseo una excelente tarde. Les deseo una excelente tarde y un excelente trabajo a lo largo de este tiempo que nos queda. Recuerden que ustedes tienen aproximadamente 30 días para realizar la actividad 3 y 30 días para realizar la actividad 4. Entonces, por favor, requiero que se hagan unos trabajos de calidad. No siendo más, un abrazo enorme, hasta luego.